Jesucristo, ¿sí? Y bueno, todos los días se puede ver que hay personas que tienen un parecer, otros tienen otro parecer. Están aquellos que teológicamente hacen estudios como los hago yo también, ¿sí? Yo los hago teológicamente también. Pero yo trato de enseñar, en cierta forma, lo básico y lo sencillo para que cualquier persona que no conoce el Evangelio pueda entrar en el Evangelio, y después, a medida que pasa el tiempo, se va a ir acomodando y va a comprender todas las cosas que el Señor les quiere enseñar. Entonces, uno debe tratar, cuando va a hablarle a alguna persona, no debe ir con mucha teología, sino con la sencillez. Y acá dice, bueno, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ¿sí? O sea que si nosotros observamos, si nosotros miramos la palabra de Dios, vamos a ver que, y vamos a comprobar cuando estudiamos la palabra de Dios, que en realidad está todo hecho, ¿sí? Está todo hecho. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Dios. Para que, dice, porque dice, don de Dios. Y cuando hablamos que es don de Dios, es un regalo. Dice, acá es el apóstol Pablo que está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Entonces, para que ellos entiendan la salvación, dice, bueno, es por fe. Es un regalo de Dios. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos entender cada uno de los que predicamos, como aquellos que llegan por primera vez a la iglesia, tenemos que enseñarle a los que llegan por primera vez de que Dios lo que más quiere es que aceptemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y enseñarles de que nadie inventó la salvación nada más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son los únicos autores y consumador de la fe también, nuestro Señor Jesucristo. Así que él trata al apóstol Pablo de explicarle a los hermanos, miren hermanitos, ustedes son salvos por gracia. Ustedes no hicieron nada, ¿sí? Son salvos por gracia, ¿sí? ¿Y de qué forma? Por medio de la fe. ¿Cómo debo creer? ¿Qué debo creer? Bueno, que Jesucristo murió y resucitó. Y que cuando Él murió, Él fue sacrificado en gran manera, golpeado en gran manera. ¿Y qué sucedió? Que Él derramó su sangre. O sea que no tuvo que esperar llegar hasta la cruz para derramar su sangre, sino que por los latigazos que recibía, por la corona de espina que le pusieron, por los golpes que recibió, por los golpes en la cara que tenía, ya estaba derramando sangre.
y quedó totalmente deformado. Por eso podemos ver en Isaías, donde dice, no hay parecer en él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo había quedado lo que se llama totalmente desfigurado, como que hubiese estado en un choque automovilístico donde fue golpeado totalmente. Entonces, ese sacrificio, esa bendición de Él sufrir por mí, entonces Él sufrió por mí y por medio de eso pagó por mí. A veces las personas no entienden que Dios no perdona pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Sí? Dios no perdona pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso, cuando tenían que ir para pedir en el tiempo de la ley para que fueran perdonados los pecados, tenían que verter la sangre de un cordero que estuviera sano completamente, que no tuviese ningún defecto, y esa sangre caía en el fuego y allí ese olor fragante para Dios, ahí perdonaba los pecados. ¿Sí? O sea que las personas deben, deberíamos hacer ese sacrificio hoy día. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién lo hizo de una vez y para siempre? Lo hizo Jesucristo. ¿Sí? Derramó su sangre por buenos y por malos. Entonces, cuando nosotros vamos a pedir perdón a Dios por los pecados, nosotros recibimos el perdón de Dios porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue sacrificado como un cordero por mí. O sea, Él derramó la sangre para que yo fuera salvo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. No es simplemente no es simplemente un sacrificio, sino es un gran sacrificio. Un gran sacrificio. Entonces nosotros debemos entender esto, que no fue, porque siempre hablamos que Jesucristo murió y resucitó. Y nada más. Así de simple. Como que tomáramos una gaseosa, ¿sí? O una soda, ¿sí? Eso, así hablamos, ¿sí? Bueno, Jesucristo murió, resucitó. No, fue algo tremendo. Y por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, obtenemos el perdón de todos los pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que debemos considerar la salvación. No hicimos nada, nada. Acá dice, es regalo de Dios, es don de Dios. ¿Sí? Es don de Dios. Los dones significan regalos. Y bueno, acá dice, no por obras, ¿sí? Porque vamos a ver diferentes doctrinas donde
dicen, bueno, si usted hace esto y hace esto y hace esto, usted va a ser salvo. Entonces, lógicamente, estas personas enseñan algo erróneo, porque ya no hay nada que hacer, ningún sacrificio para ser salvo, sino hay que tener fe en el sacrificio que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. Las personas o las diferentes religiones, lo nuestro no es religión, sino relación con Cristo, con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Las otras religiones tienen sus líderes que han muerto, pero no han resucitado nuevamente. Cada uno de los líderes puede ir y buscar la tumba, o cada uno de aquellos que creen en esos líderes pueden ir y buscar la tumba y la van a encontrar. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo no la van a encontrar, porque Él resucitó. Y por cuanto Él resucitó, teniendo fe en su sacrificio, somos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Porque hay muchas personas que hoy día están hablando muchas cosas. Y hablan tanto y hablan tanto. Y del rapto y que va a ser de esta forma o que va a ser de la otra forma. Pero una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, si seguimos a Cristo y vivimos, fíjese bien lo que le digo, y vivimos en santidad, nosotros vamos a ser salvos de la ira de Dios, ¿sí? Porque si no, ¿de qué seríamos salvos? ¿De qué seríamos salvos nosotros? Estamos siguiendo a Cristo. Estamos cumpliendo con los mandamientos como Dios manda, ¿sí? Entonces, queremos buscar la santidad, sobre todas las cosas, agradarle a Dios. Ya Dios nos agradó a nosotros primero, ya Dios nos dio un regalo, ahora nos toca a nosotros, ¿sí? Nos toca a nosotros seguir a Cristo conforme a la voluntad de Dios y buscar la santidad, ¿sí? Buscar la santidad. Así que, dice, bueno, no por obras. O sea que no hicimos nada, absolutamente nosotros no hicimos nada. Es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. O sea que hay muchas personas que a lo mejor pueden decir, bueno, yo soy salvo por esto, yo soy salvo por lo otro, o porque hice tal cosa, pero ¿qué dice Dios? Dios la bendiga, mi hermana Yasmina Chambi. Dios me la bendiga. Él dijo, no, nadie se puede gloriar. El único que se puede gloriar es Jesucristo, porque Él pagó, ¿sí? Entonces Él se puede gloriar y Él puede decirme a mí, yo he muerto por ti, yo pagué por ti. Pero ninguna persona en el mundo puede decir, yo hice tal cosa para recibir la salvación. Si cree que va a ser salvo por obras, no va a ser salvo por obras, ¿sí? Porque dice, por fe, ¿sí? Por fe somos salvos. Ahora, siempre se va a contradecir, o sea, las personas van a pensar también lo que dice Santiago, en la cual dice él, bueno, una fe sin obras
es una fe muerta, ¿sí? Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo lo entendemos? Primero que hay que entender es que si yo estoy en la fe, ¿sí? Gracias, mi hermana Yasmina, Dios la bendiga. Si yo soy salvo por la fe, no puedo decir soy salvo porque hice esto o porque hice lo otro. No, no. Somos salvos por fe. Ahora, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué quiere decir? Si yo, desde el momento que recibí a Jesucristo, entendí, inmediatamente se los digo, ¿sí? Yo me convertí casi como Saqueo, ¿sí? Dejé todo, ¿sí? Primero observé, pero en cuanto dije sí, dejé todo lo que no le agrada a Dios. Entonces, comencé una obra, primero fui salvo por tener fe en Cristo, pero comencé a trabajar para Cristo porque en el corazón sentía que debía servirle a Cristo, que debía predicar el Evangelio. Y ya puedo decir que pasaron los 40 años de predicar el Evangelio por todo el mundo, ¿sí? Y aún lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo por todo el mundo, ¿sí? Por la gracia de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios. Porque unos usan las redes sociales de una forma, pero yo los uso para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siento que debo predicar hasta el último día que tenga aliento en mi vida, ¿sí? O aliento de vida, yo debo predicar el Evangelio. ¿Por qué lo voy a hacer? Por agradecimiento, ¿sí? Por agradecimiento. ¿Por qué voy a hacerlo por agradecimiento? Primero que Dios tiene promesas para cada uno de aquellos que seguimos a Cristo y para aquellos que vivimos conforme a los mandamientos de Dios. Hay, se podría decir, regalos, bendiciones para todos los familiares que uno tiene. En el caso mío, mi esposa y yo somos los mayores, los que tienen más edad, ¿sí? O sea que yo recibí el Evangelio, mi esposa recibió el Evangelio, y de allí en adelante todos lo recibieron, otros nacieron en el Evangelio, ¿sí? Nacieron en el Evangelio. Entonces, hoy día, después de casi 40 años o 40 años, puedo ver los beneficios de haber trabajado y seguir trabajando para Dios. ¿Por qué? Porque Dios me muestra su poder, su misericordia en cada uno de los familiares míos que se han convertido a Dios, ¿sí? Y que tratan de agradar a Dios a su manera, ¿sí? Cada uno en su corazón sabe lo que hace con Dios. Yo no puedo decir qué hace o qué no hace, pero sí sé que a Dios no lo rechazan, que sí en las reuniones que tenemos hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de Dios, hablamos del Espíritu Santo. O sea que en nuestras reuniones familiares la pasamos muy bien hablando del Señor. Y ahí se manifiesta la bendición y las promesas de Dios, viendo en que cada uno de aquellos que están en la familia le están sirviendo a Dios y otros se están preparando para servirle, ¿sí? Entonces es lindo ver que hasta la cuarta generación de nuestra familia
empezando por mi esposa y por mí, hasta la cuarta generación, nosotros como primeros, hasta la cuarta generación están en el Evangelio. Entonces, Dios ha cumplido sus promesas, ¿sí? Dios ha cumplido sus promesas, Dios ha sido bueno, ¿sí? Hay personas que pueden decir, bueno, yo no he visto en la mano de Dios o su misericordia. Bueno, fíjese qué puede estar pasando en su vida, porque Dios es misericordioso. Vamos a hacerlo entender, vamos a tratar de que lo comprendan. Dios no se hace el misericordioso. Él es la misma misericordia, ¿sí? Dios no se hace el bueno. Él, su esencia, es buena, ¿sí? Su naturaleza espiritual es buena. Entonces, para seguirlo al Señor no podemos seguir al Señor con maldades, sino siguiendo el ejemplo de Cristo, de cómo se comportaba Él para agradar al Padre, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que Dios es el todo en todo, y nosotros podemos hacernos misericordiosos, podemos hacernos buenos, buscando la santidad, pero nosotros no somos la esencia de la misericordia, sino que Dios es su esencia, ¿sí? Él es la misma misericordia, Él es la misma bondad, Él es bueno, más allá de que las personas puedan decir, bueno, es que Dios conmigo no ha sido tan bueno. Yo no puedo decir nada con respecto a lo que usted pueda estar pasando. Yo no sé si usted le ha pedido a Dios, no sé si le ha clamado, no sé si ha cumplido con los mandamientos, ¿sí? Porque una de las cosas que nosotros tenemos es que siempre nos acercamos a Dios para ver qué nos da, a ver qué nos brinda, a ver qué nos regala, a ver cómo nos bendice. Pero la parte nuestra, que es cumplir con los mandamientos, buscar la santidad, ¿sí? ¿Estamos haciéndola? Eso es. O sea que no culpe a Dios por lo que usted no hace, ¿sí? Quiero que entiendan que hay personas que reciben a Cristo y no van nunca más a la iglesia. Yo quiero decirles que el no ir nunca más a la iglesia, el no acercarse a Dios nunca más, quiero decirle que en cierta forma nunca tuvo la salvación. ¿Sí? Quiero que entienda eso. Porque hay personas que creen que porque una vez dijeron sí a Jesucristo, ya está todo arreglado. Ya está todo, ya no hay nada más que hacer. No, el que hizo todo fue Dios. Pero de ahí en adelante, nosotros debemos caminar en santidad. Y si es posible para las personas, consagración, ¿sí? O sea, yo busco la santidad, busco la pureza espiritual y después me consagro a Dios dedicando mi vida, mi familia, a los pies de Jesucristo, ¿sí? Y después que uno da ese paso, Dios bendice. Por eso dice, ustedes ocúpense
de las cosas del reino de los cielos. Y en el camino, todas las cosas les van a ser añadidas. Todas las necesidades, Dios las va a suplir. ¿Sí? Y cuando Dios no le dé algo, tiene que entender y comprender que Dios es soberano. Y si no quiere dar algo, porque no es bueno para nosotros, no lo da. Entonces, siempre dígale a Dios, Dios mío, yo te pido esto, pero si no es de bendición para mí, no me lo des. Entonces Él en su inmensa sabiduría y misericordia, Él va a decir, bueno, tal cosa no se la puedo dar porque eso va a ocasionar que se pierda. Un pequeño ejemplo, pero muy real en todas las familias cristianas. Generalmente hay muchas familias que se acercan a la iglesia y a lo mejor no tienen un auto y le piden a Dios un auto. Y se lo piden y se lo piden. Muchas veces Dios se tarda porque puede haber un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que después cuando tienen el auto, en vez de ir en el auto a la iglesia o en el carro, como dicen en algunos lugares, se van a pasear, ¿sí? Se van a dar una vuelta con toda la familia por ahí y no van a la iglesia. Hay personas que piden trabajos y dicen, bueno, no tenía trabajo y ahora tengo tanto trabajo que no puedo ir a la iglesia. Entonces, hay que ver qué hacemos nosotros y qué es bueno y qué es malo para nosotros. Porque hay personas que dicen, bueno, yo no encuentro trabajo. Porque no encuentran trabajo, ¿por qué? Y porque está en su casa esperando que le vengan a traer le vengan a ofrecer un trabajo. ¿Sí? Y así no funciona la fe. La fe funciona, si yo necesito un trabajo, yo tengo que ir a buscar el trabajo. ¿Sí? Yo siempre tengo se podría decir una broma, ¿no? Y con aquellas personas que necesitan un trabajo. Y yo digo, sí, encontrar un trabajo, pero es pero se encontró un trabajo y como es tan honesto, lo devolvió. ¿Por qué? Porque no tenía ganas realmente de trabajar. ¿Sí? Siempre uno debe usar la cabeza, pedirle inteligencia a Dios. Si no quiere ser empleado, decirle, bueno, Dios mío, dame sabiduría, dame inteligencia para que yo pueda desarrollarme en algún negocio o algo. Pero con el negocio, cuando lo tenga, no se vaya a olvidar. Porque yo cuando comencé no tenía lo que Dios me ha bendecido ahora. Y yo comencé a trabajar para el Señor y el Señor empecé a trabajar para Él y caminar caminos, ¿sí? Kilómetros y kilómetros, recorriendo lugares, ciudades, estados, provincias, países. Y bueno, Dios me bendijo, ¿sí? No me fui a predicar dejando sin la comida y sin las cosas que necesita mi familia. Yo trabajé y Dios me bendijo de tal forma que yo me podía ir a predicar y Dios bendecía a mi familia y todo seguía igual porque mi esposa se ocupaba de todas las cosas y aún hoy día se ocupa de todas las cosas y yo puedo ir a cualquier lugar a predicar, ¿sí? Pero por bendición de Dios,
¿sí? Entonces, cuando queremos realmente hacer algo para Dios, Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a bendecir, pero no olviden que siempre Dios quiere nuestra santidad y la consagración. Me limpio mi cuerpo espiritualmente, dejo los vicios, dejo todo lo malo que es ante la presencia de Dios y me limpio y después yo me consagro a Dios para servirle, para agradarle, ¿sí? Porque, ¿saben, hermanos y hermanas, amigos, amigas, saben que el todo del hombre y de la mujer es servirle a Dios? Nosotros podemos querer cosas, pero el todo de uno, que fue primero criatura de Dios y después hecho hijo de Dios por medio de la sangre de Cristo, el todo de uno es servir a Dios. Yo sé que las personas tienen cosas para hacer, pero yo le puedo decir que nada ha interferido en los negocios que yo hacía. Y le digo más, Dios me dio oportunidad de obtener muchas cosas pagando menos de lo que tenía que pagar por la gracia y gloria de Dios. Entonces, no debemos estar pensando, bueno, si trabajo para Dios, trabajo menos, gano menos dinero. No, no es así. Dios bendice. Si usted lo hace de corazón, ¿sí? Si usted lo hace de corazón, ¿sí? Si usted ofrenda un dinero para que Dios se lo multiplique, yo quiero decirle que no se hace negocios con Dios. Si usted quiere ofrendar a Dios, hágalo. Hágalo porque siente en su corazón de dárselo a Dios como ofrenda. Pero no le diga, Dios mío, yo te doy este dinero para que tú me lo reproduzcas o tú me hagas hacer buenos negocios. No, así no funciona. Usted no le ordena a Dios. Y usted no compra a Dios con una ofrenda. Quiero que sepa, porque Dios es el dueño de todo el oro del mundo. Entonces usted no puede comprar a Dios. No puede comprar la salvación. Por eso dice, por fe somos salvos. No por obras, no porque la compramos, no porque trabajamos, solamente por fe. ¿Y por qué dice? Para que no diga, yo trabajé por la salvación, no por obras, sino por regalo de Dios. ¿Sí? Dios me la bendiga a mi hermana Carmen Santiago Padilla. Dios la bendiga mucho. Entonces, gracias hermana por compartir conmigo la misma opinión. Así que uno debe entender que no tenemos que ser de ir y decir, bueno, porque Dios bendice, yo voy a estar con Él, ¿sí? Yo voy a estar con Dios. No. Si ustedes observan a las personas que son idólatras, por ejemplo, cualquiera que esté fuera del Evangelio es idólatra. Ahora, fíjense ustedes la disciplina que tienen esas personas en su idolatría. ¿Cómo creen? La fe que tienen en muñecos, en estatuas, en palos que se hacen un dibujo. Ellos creen
en gran manera, tienen su vida y adoran a esas cosas. Bueno, en el Evangelio, Dios nos pide que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. O sea que si usted es un adorador de Dios, Dios ya lo encontró o la encontró. ¿Sí? Dios ya la encontró. ¿Por qué? Porque dice que Dios busca a los adoradores que le buscan en espíritu y en verdad. ¿En qué espíritu? Por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si aquellos que idolatran cualquier cosa, ¿cuánto más podemos hacerlo nosotros al Dios Todopoderoso, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente? ¿Cuánto más? Al Dios que no solo que nos creó, sino también mandó a su Hijo para comprarnos por segunda vez. ¿Sí? Entonces, pensemos, ¿cuánto debemos amar a Dios? Debemos amarlo. No tenemos que estar haciendo cosas para que los demás vean cuánto adoramos a Dios. Porque es una relación personal, ¿sí? Amén, mi hermana Carmen Santiago. Sí, la disciplina es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos hay una reacción en nuestra vida hacia Dios, lo primero que tenemos que hacer nosotros es disciplinarnos, ¿sí? Nosotros nos debemos disciplinar. ¿En qué? En los mandamientos de Dios. Debemos practicar sus mandamientos y sus estatutos. En esa forma le agradamos a Dios y Dios, le digo, Él le gusta agradar en gran manera. Yo siempre le digo a las personas, si usted, no quiero hablar de dinero, pero si usted hace 10 para Dios, ¿sí? Es una proporción. Si usted hace 10 para Dios, Dios le va a dar el 1000 por 1000. Yo quiero que entienda eso. Pero no debe hacer algo como diciendo, bueno, Dios, yo di 10, a ver cómo me reproducí las cosas. Dios es soberano, Él hace como quiere, Él sabe qué puede hacer por nosotros y qué no debe hacer. ¿Sí? Así que si van a seguir a Cristo, entiendan que la salvación es por fe, no por obras. Ahora, si está en la fe, como estoy yo, debe predicar el Evangelio, porque ese amor que Dios pone en nosotros es para predicar a Cristo crucificado y resucitado, ¿sí? Y su sangre que derramó es para el perdón de nuestros pecados. Hermanos y hermanas, acá dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que, fíjense bien, Dios ha hecho todo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Hacer la parte nuestra. Creer, ¿sí? Creer en el Señor. Gracias, mi hermana Carmen Santiago Padilla. Creer. Eso es todo. Y después deje que Dios le bendiga. ¿Sí? Usted crea. Busque su presencia. Busque su Espíritu Santo. Yo siempre digo esto a las personas porque
no sé, a veces puede quedar como que uno, en Argentina le decimos agrandado, pero yo he recibido no solamente el don de salvación de Dios, sino muchos dones y espirituales. Ahora, a través de esos dones espirituales, he visto la manifestación del poder de Dios en las vidas. Sanar personas con cáncer. He visto sanar personas que se iban a morir en 5 días y en 3 días estaban libres. He visto muertos en la ruta orando y se han levantado, sí, por el poder de Dios. ¿Sí? Se han levantado por el poder de Dios. O sea, entiendan, por el poder de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Y santificarse, ¿sí? Se tiene que buscar la presencia de Dios. Y entonces cuando Dios le dice, anda y hace tal cosa, Dios lo va a respaldar. Si usted ora por un muerto, va a resucitar. Si Dios lo quiere, primero que nada, si Dios lo quiere, ¿sí? Entonces, yo he tenido infinidad de experiencias espirituales viendo la manifestación del poder de Dios. Entonces, ¿qué hizo eso? Esas experiencias aumentaron mi fe. Ahora, si usted trabaja para Dios o quiere trabajar para Dios y no sucede nada, bueno, espere que Dios crea conveniente cuando Dios lo va a usar en lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque nadie dice, anhelad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. ¿Qué significa? Anhelen todos los dones espirituales y los dones ministeriales y los dones de servicio. No son todos iguales, ¿sí? Los dones espirituales son 9, ¿sí? Bueno, entre ellos creo que es sanidad, milagros, ¿sí? Discernimiento de la palabra. Entonces, usted, cuando Dios le otorgue, porque yo quiero que entienda esto, dice, anhelen los mejores dones, pero sobre todo que profeticen. Y la gente cree que profetizar es decir, bueno, prepárense porque va a llover. No, eso no es profetizar. Porque si no se cumple, profetas le digo que ya no hay. ¿Sí? Eso apareció en el año 2001 más o menos. En ese tiempo yo estaba en Los Ángeles, California. Lo inventaron por allí, por Centroamérica. Por ejemplo, ¿cómo Dios fue obrando en mi vida? Para que ustedes entiendan cómo es, porque nadie habla de los dones espirituales. Nadie dice que usa los dones espirituales. Y yo hace 40 años que estoy viendo la manifestación de Dios. Ahora, ¿cómo me atrapó Dios? Dándome el don de liberación. Y claro, cuando yo empecé a ver que podía echar los demonios afuera, yo dije, la verdad es que yo me sentía muy raro, porque no podía entender que Dios le otorga a uno tanto poder. Y ver las vidas liberadas. ¿Sabe qué? A mí todo el tiempo me están buscando para que vaya y ore por personas que están endemoniadas. Hay que estar preparado para eso. Pero cualquiera que Dios lo llame, lo puede hacer. Que Dios lo llame. No vaya a hacer un trabajo que Dios no le llama. ¿Sí? Porque puede terminar muy mal. Entonces Dios me atrapó a través de la liberación de las personas. Y de allí fue manifestando los dones de sanidad, los dones de milagro. En cada lugar que me mandaban me decía, vaya ahora a tal lugar, vaya ahora a tal lugar.
Y en alguna reunión se levantaba alguien que tenía cáncer, que esto, que... He visto milagros, columnas nuevas. He orado por personas ciegas que han recuperado su vista. Personas que han estado 6 años ciegos y han viajado 900 kilómetros para poder llegar a donde estaba, porque ya sabían que Dios iba a obrar. Dios, entiéndalo, Dios iba a obrar. No José Luis, ¿sí? No José Luis. Yo soy una herramienta nada más. Pero yo quiero que entiendan que hay manifestación del poder de Dios hoy. Hay personas que lo van a negar. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la oportunidad y la bendición de tener una experiencia con Dios manifestándose el poder de Dios. Yo le puedo contar no sé cuántas historias, ¿sí? ¿Sabe cuántas personas he visto levantarse de la silla de ruedas? ¿Cuántas personas pidiéndole al Señor que levante una persona en silla de ruedas? ¿Sabe qué? En Los Ángeles, me acuerdo que estaba en Los Ángeles, California, y vino una mujer toda destruida, porque le había atropellado un auto y le había hecho 37 quebraduras en todo el cuerpo, así que esa mujer era su vida estar en una silla de ruedas. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿usted tiene fe que el Señor le puede sanar? Primero dijo que no y se puso a llorar. Entonces hablé con esa persona y le dije, ¿puede creer que el Señor la puede levantar? Y después me dijo, sí. Entonces le digo, levántese en el nombre de Jesús. Y se levantó. Le aseguro que medía como por lo menos 30 centímetros más que yo, ¿sí? Porque yo no soy de gran estatura. Entonces, era impresionante ver esa mujer. Pero como a mí me gusta siempre más y más en el Señor, le dije, bueno, camine. Caminó. Y le digo, bueno, pero como siempre más y más al Señor, le dije, quédese ahí. Y le traje su silla de ruedas, y le dije, tómela y salga de la iglesia caminando. Y así fue. Salió caminando para la gloria de Dios. Entonces, yo no estoy hablando de un evangelio como cuando hablaba Pablo en Romanos 1:16. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo el que cree. Y dice, primeramente, al judío y después al griego. ¿Por qué? Porque así predicaba el Señor. El Señor iba a los judíos primero, porque era su pueblo. Y no querían saber nada con él y se iba a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primeramente al judío y después al griego, los cuales son los gentiles, los cuales somos nosotros. Hermanos, hermanas, amigas, amigos, que Dios les bendiga. Y yo le podría proponer que traten de tener una experiencia con Dios. Lo que se les ocurra, que sea posible dentro de lo que son las cosas. Pero pídanle a Dios algo especial y personal, ¿sí? Por ejemplo, yo un día me iba a quedar paralítico predicando el Evangelio. Me iba a quedar paralítico. Y saben que no podía ni caminar. Ni aun tomado de la mano de mi esposa podía caminar porque yo me caía al piso de rodillas o me caía para atrás. Mis meniscos, mis rodillas no servían más. Y me lo dijeron 2 doctores viendo las radiografías.
Y cuando iba a ir al tercer doctor especialista, e iba con las radiografías, yo había tenido, así como había orado por otros, también hubo alguien a través de la televisión y oró. Y yo a las 10 de la mañana recibí el milagro. Se lo comenté a mi esposa y a mi hija a las 12 del día, cuando estábamos comiendo. Y de ahí en adelante me puse, como soy constructor, me puse a trabajar en lo alto, llevando baldes de mezclas, ¿sí? Y para probar. Y Dios me bendijo. Y puedo caminar ahora, ¿sí? Así que traten de tener una experiencia con Dios. Porque Dios le va a demostrar que Él está vivo, que Él existe, que hay poder en el nombre de Jesús. Y es el Espíritu Santo el que va a obrar y se va a manifestar en sus vidas. Y ustedes van a poder tener un encuentro con Dios y una experiencia con Dios. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, que el Señor les bendiga. Y aquellos que quieran recibir a Cristo por fe, solamente por fe en Cristo Jesús, ponga su mano derecha en el corazón, cierre sus ojos, repita conmigo y diga: Padre, yo renuncio a mi pasado, renuncio a todo lo malo, renuncio a todo lo que hice que no corresponde ante tus ojos. Padre, yo ahora, en el nombre de Jesús, Padre, renuncio a todo espíritu de Satanás y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre, anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu a morar en mí. Gracias, Padre, por esta reconciliación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, amigas, amigos, que el Señor les bendiga. Y será hasta el día martes, que vamos a estar nuevamente. Hoy día estuvieron 364 personas con nosotros compartiendo esta palabra. Que el Señor les bendiga a todos.